Buenos días, queridos hermanos, en este jueves de la cuarta semana de Pascua, día 7 de mayo. Un día en el que se nos pone de manifiesto en los textos continuados de la liturgia que estamos leyendo nuestra misión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuál es el espíritu de nuestro hacer? Pues bien, primero, ser como el Maestro. En el Evangelio de hoy vamos a ver de qué manera Cristo, en su discurso de despedida en la última cena, nos dice que tenemos que ser como el Señor. El criado no es más que su Señor. El siervo no es más que el amo. De hecho, en el texto de los Hechos de los Apóstoles de hoy, vemos de qué manera Pablo y Bernabé, en su viaje, extendiendo la palabra de Dios, el Evangelio, proceden acercándose a las sinagogas, entrando en el culto y desde allí predican a Jesucristo. Y no lo hacen como si fuera algo novedoso que ha caído del cielo, sino que ellos, aprovechando la historia de Israel, se entroncan en ella. Cristo no ha salido del espacio sideral, sino que Cristo está dentro de la historia de la salvación. Así Pablo, ciertamente, cuando está en la sinagoga, dice, entraron en la sinagoga, toman asiento, escuchan, participan del culto y son los hermanos de ahí quien les dice, ¿tenéis algo que decir? Y entonces Pablo hace toda una lectura, una narración de la historia de la salvación, de qué manera Dios les ha liberado de Egipto, de la esclavitud, de qué manera les ha dado jueces y profetas, de qué manera el rey David, es decir, cómo se entronca Jesucristo en toda esa historia de Israel. Para concluir ciertamente que la historia de Israel tiene una continuidad en la iglesia de Jesucristo y que esta iglesia no tiene otro sentido si no es en Cristo. Por eso nosotros nos tenemos que plantear muchas veces cuál es el sentido de mi pertenencia en la iglesia. ¿El sentido de mi pertenencia en la iglesia es Cristo? ¿O es alguna entelequia que yo he creado? ¿O es una justificación que a mí me sirve espiritualmente? ¿O es una cotidianidad que yo he hecho rutina y que no me lleva ni siquiera a disfrutar la alegría del anuncio de la salvación? Tenemos que vivir en la casa común, alegres de pertenecer a ella. Orígenes decía que si alguno quiere salvarse, venga a esta casa. Para que pueda conseguirlo, dentro de la casa común donde Dios ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. El que cree en mí ya está salvado. Pero creer en Él tiene unas consecuencias, como Pablo, el anuncio, la vivencia. Ninguno se engañe a sí mismo. Fuera de esta casa, esto es, fuera de la iglesia, nadie se salva. Es aquello que decía extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de Cristo, como lo dirá, porque el Evangelio de hoy dice al final que el que recibe a mi enviado me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Fijaos, ¿cuántas veces rechazamos al enviado? ¿Cuántas veces es que a mí ese cura no me gusta? Es que a mí ese religioso no me gusta. Pues fijaos, hay días cuando suena el teléfono aquí en casa a las 3:30, yo siempre me hago una pregunta. Imagínate a las 3:30, o estoy empezando a comer, o estás tomándote un café, y siempre digo, quizá al otro lado del teléfono está Cristo. Y ese Cristo es quien me va a conducir al Padre. Así que pensemos cuando nos enfrentamos a nuestra fe. El que recibe a mi enviado me recibe a mí. Es que el Evangelio de hoy es complicado, porque ese es el final, pero es que al principio dice, cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo,
Os aseguro, el criado no es más que su amo. Es decir, que si el amo ha dado la vida por amor, era el Señor, y yo quiero seguir a ese Señor, tendré que estar dispuesto a dar la vida por amor. El enviado no es más que quien envía. Entonces, si sabéis esto, dichosos vosotros, dice, bienaventurados, macairos vosotros, si lo ponéis en práctica. Pero ¿queremos ser felices o no? Vivimos replegados, recluidos en nuestros propios egoísmos. Por eso cuesta tanto levantarse a coger el teléfono a las 3:30. Por eso cuesta tanto escuchar a la gente. Por eso cuesta tanto tomar decisiones en nombre del Evangelio. Por eso cuesta tanto enfrentarse y ser radical. Por eso cuesta tanto vencer al pecado. Por eso cuesta tanto la tentación. Pero bienaventurados vosotros si ponéis esto en práctica. El texto, si lo leéis, dice, no lo digo por todos, yo sé bien a quién he elegido. Él sabe de nuestra debilidad. No somos héroes con capas, no. Pero tenemos que buscar la heroicidad en nuestra vida, en el seguimiento de Cristo. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Somos débiles? Sí. ¿Nos tenemos que echar hacia atrás? No. Tenemos que ir hacia adelante. Él sabe de nuestra debilidad, como digo. Él quiere que demos testimonio. Tenemos que ser apóstoles, enviados. Tenemos que dejar de rechazar ya con criterios del mundo. Tenemos que abrirnos. Este tiempo que nos ha recluido en casa, nos ha tenido que hacer mejores. Ha tenido que hacer que disfrutemos de la palabra de Dios, que descubramos incluso la tradición, igual que Pablo en la sinagoga les hace entroncarse con la tradición y ahí está Cristo. Nosotros en este tiempo hemos hablado de los padres, hemos hablado de hacer oración con la palabra de Dios, de cómo tenemos que leerla, mimarla, contemplarla. Los santos monjes hablan la lección divina, leer la palabra, escucharla, meditarla, adaptarla a mi estado histórico en el que estoy y después ponerla en práctica. Es lo que hace Pablo, es lo que hacen los discípulos, es lo que hacemos nosotros. Porque así estamos recibiendo a Cristo, y quien recibe a Cristo recibe al Padre. Es esa relación de amor. Pensemos en estas palabras hoy de verdad. El que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. No está en nosotros juzgar a los enviados. Muchas veces Cristo critica también esa actitud. Haced lo que ellos dicen. No hagáis si queréis lo que ellos hacen, pero sí lo que ellos dicen si es palabra de Dios. Jesús, ciertamente, después del lavatorio de los pies, anuncia ese cumplimiento de las profecías. Entonces, pensad que todos tenemos que ser bienaventurados. ¿Buscamos la bienaventuranza, sí o no? Y se busca en lo pequeño, en la humildad. Él se ha bajado y nos ha lavado los pies, se ha hecho un esclavo. Una humildad por amor, la humildad por la caridad. ¿Cuánto tenemos que crecer? ¿Hemos aprendido algo de todas estas semanas metidos en casa? ¿Hemos crecido en el amor? ¿Hemos crecido en el perdón? ¿Hemos crecido en buscar la humildad en nuestra vida? ¿Queremos parecernos al amado, en definitiva? ¿Queremos transmitir el amor del Padre? Con la humildad podemos poner en práctica todas las otras virtudes. Sobre todo, fijaos, la obediencia, la alegría, el deseo ahora de recomenzar algo nuevo. Saber que no somos nosotros, sino que damos testimonio de Jesucristo. El que recibe a mi enviado me recibe a mí. Tenemos que ser conscientes de ser enviados de otro. Que cuando vengo a la Eucaristía, cuando empecemos a celebrar la Eucaristía juntos, no vengo a satisfacer un deseo propio, sino que me van a encargar una misión. Y entonces me alimento del que me envía, que es Jesucristo, para después anunciarlo a los demás.
Soy un simple criado, soy un simple siervo. Soy un enviado de aquel que me alimenta para que yo hable de Él y dé testimonio de Él. Pues que el Señor nos ayude hoy a dar testimonio de Jesucristo, porque así estaremos dando testimonio humildemente del amor del Padre en nuestro entorno. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.